Bueno, vamos a empezar estas Mad Love Sessions, tercera temporada. Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Natia Campillo y estamos aquí con Caro Reyes de Bienestar Sin Límites en esta temporada que se llama Sin Límites para Sentir. ¿Qué dice la Caro? No, súper contenta porque además hoy tenemos una invitada que nos encanta tenerla acá. Tenemos un montón de curiosidades y de preguntas que hacerle y pues sobre todo conversar desde lo que sentimos. Así que bienvenida. Gracias a usted. Estefanía Piñeres, a quien seguramente todos conocen como actriz, pero nosotros venimos siguiéndola como creadora y como una de las pocas directoras de animación de nuestro país, y nos encanta tenerla aquí en esta edición de las Mad Love Sessions en medio de los premios Macondo. ¿Cómo estás? Muy bien, mira, ¿Cómo te sientes? vamos a hacer el ejercicio. Exacto. ¿Cómo te sientes? Yo siento que de las palabras que hay acá, una de las que más he sentido en estos días ha sido asombro. Creo que yo me aproximo a mi trabajo desde el goce en el quehacer del día a día, pero muy poco reflexiono sobre lo que pasa después y las implicaciones que tiene y el impacto que puede tener en los demás. Y pues que Malta, que es una película independiente, que es una película que no necesariamente habla desde los lugares a los que estamos más habituados, que fue una película que hicimos como muy en casa y en familia, en esta familia que se construyó de alguna manera internamente. Creo que ninguno se esperaba que luego fuese nominada, tiene 7 nominaciones, que son un montón, a los Macondo. Entonces creo que estoy muy asombrada y me siento muy abrazada también de alguna manera, porque los Macondo son la comunidad del cine colombiano abrazándose internamente. Entonces también me siento muy honrada por eso. Qué maravilla. Bueno, nosotros estamos también, yo me siento como un poco cansada porque han sido unos días muy intensos, pero me siento muy emocionada, me siento como agradecida de este espacio. Gracias a la Academia por prestarnos esta alianza con el Hotel Van Carlton también para tener estas conversaciones alrededor de cómo nos sentimos. Y empecemos de una vez con nuestra veleta de las emociones que ya conocen de otros capítulos, alrededor de quién es Estefanía emocionalmente. Yo siento que la maravilla es una emoción que me habita bastante. Soy muy enamorada de la naturaleza. Siento que eso es una herencia de mi mamá, que mi mamá le toma fotos a las garzas. Mi mamá no es cartagenera, pero lleva, no sé, 40 años viviendo en Cartagena y todavía es de esas personas que se maravilla al ver el mar, al ver las garzas, los pelícanos, los atardeceres. Yo siento que fui criada muy en la batuta de mi madre, que es un regalo inmenso, como sentir maravilla por las cosas pequeñas. Entonces, todos los días, primero me maravillo mucho comiendo mango, pero me parece que el mango es un regalo, es como la cúspide de la experiencia humana, es comerse un mango. Para mí una sandía. Bueno, y también, o sea, las frutas en general, pero el mango es la que siempre, la tuya, tu maravilla. siempre. Y entonces siento mucha maravilla comiendo mango, o viendo mis matas, o viendo a mi perro. O sea, como eso es una emoción que me habita un montón. La ansiedad, y sobre todo la ansiedad social, es una emoción que habito un montón. Estos espacios como los Macondo, siento que hoy en día estoy más tranquila y soy más serena, seguramente por el hábito, porque ya llevo más tiempo trabajando en esto, pero también porque antes yo no conocía a nadie, yo era nueva, entonces llegaba a estos espacios y me paraba en un rincón a ver y no le hablaba a nadie, y entonces seguramente gente me trataba de hablar a mí, pero yo no sabía cómo reaccionar o cómo responder. Pero ahora estoy rodeada de amigos, entonces estos Macondo en particular y los anteriores en los que estuve, que fueron los del año pasado, se sienten cada vez más acogedores. Entonces ya es un espacio que no me produce tanta ansiedad social como otros, o como en otro momento me lo produjo, pero ansiedad social es sin duda. ¿Cómo sientes que gestionas esa ansiedad social en esos momentos? No voy. Pues puse, sí. Evitación, lo evito. Evita ti. No voy, yo no voy a nada. A menos que sea como el estreno de mi serie, mi película, pero a eventos voy muy poco, de hecho, por eso. Y cuando voy, no, pues soy súper incómoda, no tengo, en verdad no la gestiono tan bien. Yo me quedo sentada y miro, y luego cuando digo, ay, ya, qué pereza, me voy.
Esas son dos, supongo. No sé cuál más por ahora. No, está bien, es una buena, es un buen panorama inicial, porque creo que en esta industria siempre estamos hablando muy de nuestros logros, de el estreno de la película, el premio en el festival, una cosa aquí, otra cosa allá, pero siempre es como, ¿cómo estás? Bien, estrenando. Y la realidad es que uno puede estar en medio de o nervios o ansiedad social, y creo que es muy importante empezar a nombrarnos y por eso está esta veleta de las emociones. Y quería preguntarte, por ejemplo, por esas emociones que surgen, como tú eres actriz y trabajas con las emociones, pero también ahora animas personajes inexistentes que también sienten. ¿Cómo es eso de construir personajes de ceros, que es lo más mágico que tiene la animación? Y ni siquiera personajes, universos enteros, ¿no? Sí, yo siempre hablo de un momento, yo empecé a hacer animación, como decíamos hace un instante, por curiosidad, o sea, porque y profunda ignorancia e ingenuidad. Siempre digo que bruta pero decidida, ese es mi lema. Yo siento que me La estoy decidida. decidida, es una, hasta acá es que no la vi. No, pero Bruno. No, esa no es buena. Sí, yo no siento que me estoy especializando en hacer cosas que no sé hacer, que es una especialidad, como una antiespecialidad de alguna manera. Y cuando empecé a hacer animación, empecé a hacerla porque se me ocurrió una idea. Yo creo que lo que yo soy es una persona curiosa a la que le gusta crear cosas y crear cosas desde diferentes medios. Yo he ilustrado, no soy ilustradora, pero he ilustrado, no soy escritora, pero he escrito, no, o sea, he hecho desde el impulso creativo un montón de cosas que no sé hacer. Y la animación empezó por ahí, escribí un cuento en decasílabo, en verso en decasílabo, porque quería trabajar con una fundación que se llamaba Marajuera. Y ese cuento, fui a Planeta, les dije como quiero hacer este libro infantil para la fundación y me dijeron no, la literatura infantil está muerta. La tienen las grandes marcas, Disney y Pixar, y en realidad la gente no consume este tipo de libros. Si tú quieres hacer esto, mejor dale la plata a la fundación, que es la que te vas a estar haciendo el libro. Entonces llegué a mi casa y dije, bueno, no, se murió el proyecto. Y un amigo me dijo, ¿y por qué, si tú eres del audiovisual, por qué no haces algo audiovisual? Y dije, ok, sí. Y escribí un guión. Y se abrió una convocatoria del Ministerio de Cultura y dije, la voy a mandar. Pero esto suena muy tonto, pero es real. Y yo no creo que yo haya escrito la película nunca pensando en que se hiciera. Yo solo iba, ¿no? Presenté la convocatoria y ganó el premio a escritura de guión infantil. Entonces hice lo que había que hacer con el premio. Y luego se abrió FDC a desarrollo y lo presenté y se lo ganó. Y dije, ¿cómo será un desarrollo de una película de animación? No, hay que hacer un teaser y hay que hacer un diseño de personajes y de universo. Entonces llamé a unas ilustradoras e hicieron un diseño. Y listo, terminamos el diseño y el desarrollo. Y así como que un pasito a la vez se fue dando. Y cuando ya llegué a enfrentarme a esto, siempre digo que mi película infantil es lo más adulto que he hecho en mi vida, es el desafío más grande, la animación. Tengo el máximo respeto hoy en día por los creadores de animación. Si hacer cine en Colombia es un milagro, hacer cine de animación que no sé, es como milagro cósmico. yo no sé cómo explicarles lo que implica eso. Los creadores de animación en Colombia son unos tesos y son una comunidad muy hermosa, muy colaborativa, yo creo que porque entienden muy bien lo difícil que es hacerlo. Y cuando entré, tuve la inmensa fortuna de encontrar un equipo maravilloso que son Dinamita Animación, que es un estudio de animación muy teso que hay en Bogotá. Creo que la gente ni siquiera sabe que en Colombia se hace animación directamente. Y me pasó una cosa muy bella y es que mi director de animación, Genaro es increíble en su rol de director de animación. Entonces yo no tenía que corregir demasiadas cosas en términos de fisicalidad, ¿no? Como de literalmente la animación exacto, es física, ¿no? Es cómo hacemos que un personaje parezca tener peso, cómo hacemos que correr se sienta fluido, que se sienta natural, que la pose no se sienta rara, incómoda, artificial, ¿no? Sino cómo le damos naturalidad. Entonces yo en ese sentido muy pocas veces tuve que entrar a decir como esta caída se siente rara y yo ni siquiera sabía por qué, ellos eran los que sabían por qué, esto se siente, la gallina se siente que está flotando, ¿no? Como correcciones de física muy pocas veces porque tenía un increíble director de animación. Entonces mi rol se volvió como darle profundidad y peso
emocional a los personajes, porque yo no quería una animación que es un lenguaje y que está muy bien, que es esta animación muy cartoon, en el que las emociones son siempre grandes y exageradas y muchas veces son las más simples, las más puras, ¿no? Es como si sientes sorpresa, sorpresa y ya. Si sientes tristeza, es tristeza y ya. Yo quería darle una dimensión mayor a la interpretación de esas emociones en los personajes. Que es lo que tú haces como actriz. Claro. También, ¿no? O sea, Entonces creo mi que tú lo retroalimentación pusiste. era esa, era como, yo creo que este personaje tiene que tomarse 3 segundos para pensar para reaccionar a esto que le está pasando antes de tomar la decisión de caminar, ¿no? Entonces mi retroalimentación iba muy en el sentido de cómo hacer que hubiera un movimiento interno en los personajes, esto suena muy esotérico y también muy simple, pero en realidad Es lo más importante. es lo más complejo que hemos hecho. Yo me inventé un término que era micromovimiento de pupilas, ¿no? Y yo, muchas de mis notas solo decían eso, micromovimiento de pupilas. Que al comienzo yo creo que los animadores debían decir como que de qué está hablando esta persona, y luego se volvió parte de nuestro lenguaje, y era que yo como actriz empecé a evaluar qué es lo que hace que un humano se sienta vivo así esté quieto, ¿no? Tú puedes estar muy quieta y hay una cosa que está pasando por dentro. Yo decidí que en los personajes de animación eso pasaba por la mirada. Entonces, que así el personaje estuviera quieto, uno, la respiración, que se sintiera que estuviera respirando y que literal el pecho se moviera hacia arriba y hacia abajo para que no se sintiera estático. Y dos, que para de alguna manera ilustrar lo que estaba pasando en la cabeza, en el cuerpo, sí, en el cuerpo emocional, estuviera siempre las pupilas moviéndose, que exacto, porque es lo que hacemos todo el tiempo cuando pensamos, buscamos la palabra que vamos a decir, si estamos haciendo un discurso, entonces estamos pensando en recordando lo que pasaba para decir eso que estamos diciendo, y eso todo pasa por los ojos. Entonces, por ejemplo, se volvió una terminología de micromovimiento de pupilas. Hace poquito me enteré por mi productor, uno de los productores de Dinamita, que cuando ellos reclutaban animadores, lo primero que les decían es, la directora es actriz. Y yo ni siquiera en el proceso supe que eso era importante, porque ellos no me lo dejaron saber, pero luego, ahora que ya terminamos la parte de animación, he entendido lo profunda que fue esa experiencia de tener una directora actriz para un estudio de animación que estaba más habituado a un lenguaje que es más preestablecido y formulado, ¿no? Hay unos Consejas, o sea, Claro. feliz, bravo, Ajá, ella. sorprendido, Ajá, ¿no? O sea, como ajá. que las emociones se vuelven básicas desde ese Exacto. Y Sí. pasas de una a otra casi que sin corte. De hecho, ellos le dicen muchas veces que el parpadeo es la forma de pasar de un lugar a otro físico y en emoción también. Y yo era como, no puede ser un parpadeo. Tenemos que hacer que esta transición se vea en cámara, que se sienta cómo pasa de estar relajada a estar preocupada. ¿Y qué es la preocupación? ¿No? Cuando es demasiado grande o cuando es demasiado pequeña. Entonces, sí, para mí sí fue quizás el trabajo de filigrana mayor en el proceso de animación. Luego hubo muchos otros procesos en donde hubo mucho otro trabajo, pero el trabajo en animación fue cómo transmitir, supongo que mi experiencia con las emociones como actriz, al transferírsela a los personajes. Mira que a mí me parece muy bonito cómo lo narras, porque de hecho desde la psicología, cuando nosotros enseñamos a gestionar emociones y a atender las emociones, hay como 3 componentes que siempre están, que es emoción, pensamiento y acción. O sea, los seres humanos siempre estamos teniendo esos 3. O sea, siempre estamos pensando cosas, aunque no estemos pendientes de la vocecita que está ahí, siempre estamos sintiendo, aunque a veces, claro, lo sentimos mucho más fuerte, y siempre estamos haciendo cosas. Incluso lo que tú decías ahorita, no hacer nada es hacer algo, ¿sí? Claro. Porque tú decías ahí, igual hay un parpadeo, hay una respiración, hay algo que está ahí, y esos son componentes muy importantes para uno poder tener autoconocimiento, pero también para poder entender a los otros. Entonces, ese proceso que tú hiciste, mira que lo decías en otras palabras, pero es un proceso de análisis de cómo se viven las emociones, ¿no? Y cómo tú le transmitías eso a los personajes. Entonces me parece muy bonito cómo lo narras, porque de hecho es una forma en la que uno es de los primeros pasitos para poder gestionar las emociones, que es todo un mundo y un universo súper grande, y para poder entenderlas. Y mira tú cómo desde tu experiencia, o sea, tal vez sin saber este componente, eso de hecho se llama triada cognitiva, y bueno, tiene como todo, sin entenderlo así, tú ya lo vivías, ¿sí? Y lo vivías como actriz, y cómo le plasmas eso a tus personajes me parece que es muy bonito. Y eso nos hemos dado cuenta en otras conversaciones también, que
nosotros como seres humanos aplicamos muchas técnicas y herramientas que a veces ni siquiera sabemos, pero viene ahí la curiosidad que tú decías, ¿no? O sea, tal vez yo no sabía cómo hacerlo, pero como yo desde mi curiosidad, desde ese impulso de decir, bueno, es un reto, seguramente ha habido miedo, también ha habido frustración, hay momentos en los que habrás dicho como, "Ay, ¿yo por qué me metí en esto?". Sin duda. Y igual dices como, bueno, no importa, así como eso que tú has aprendido, lo pones ahí. Y creo que eso también es maravilloso porque lo hablábamos antes y es a veces como nos encajonamos o nos encajonan en solo como un perfil o un rol, ¿no? Entonces eres actriz, ¿cómo ahora vas a hacer animación, ¿sí? O cómo vas a escribir o cómo vas a ilustrar. Y es decir, como claro, es que lo que yo hago como actriz me sirve para traerlo acá y lo que hago como ilustradora lo llevé allá, si yo no sepa ilustrar, entonces me parece muy bonito como reivindicar también ese lugar de podemos desde la curiosidad, desde el asombro y desde el cuidado también construir muchas cosas diferentes. Sí, yo siento, y últimamente he hablado más de esto porque creo que es una reflexión también personal por el tipo de proyectos en los que he estado últimamente, y es que yo creo que quienes nos dedicamos a esto porque en algún momento nos pareció súper divertido, y creo que dedicarse a esto tiene mucho que ver con todavía tener muy vivo el niño, ¿no? La niña, ¿verdad? Pero creo que la industria muchas veces nos arrastra a un lugar en el que se pierde, se pone súper serio todo. Y entonces las expectativas y los pesos y la plata y los clientes y toda la lógica del mercado que hay igual, porque es una industria, como que hace que esto se vuelva pesado y hay que ser genial, intelectual y brillante y todo tiene que ganarse premios, ir a festivales y entonces hay unos pesos muy grandes y yo cada vez defiendo más los espacios en donde esto vuelve a ser juego, porque creo que en últimas, o por lo menos para mí, el motor o el pulso que me trajo acá y que me hizo enamorarme de estos oficios todos, era porque eran un juego y eran divertidos. Creo que la animación también me ha regresado ahí, la animación en particular, este proyecto es animación infantil, los dos proyectos de animación que yo he hecho son de animación infantil, entonces habitar lo infantil también te devuelve a ese lugar de ser niña, de jugar, y qué importa si nos equivocamos, porque el juego es eso, ¿no? Es en últimas un terreno en el que el error hace parte del juego, como que está puesto de manifiesto sobre la mesa, entonces creo que para mí, incluso más que reivindicar el rol, porque el rol también es una cosa seria, ¿no? Es volver a habitarlo sin... Casi que soltarlo. Sí, sí, tanta seriedad. En donde el alma vibra, creo yo. Yo también me pongo esotérica, pero yo sí creo definitivamente que es reencontrarse con ese niño o niña que vibra cuando lo estás haciendo, ¿no? Como que yo creo que este proceso de desconectarme también de tanta rigidez, tanta seriedad, todo, mientras más grande el proyecto, más grandes los líos, más grandes los egos, o sea, termina siendo tan agotador que hay un punto en el que, en donde vibra mi alma. Y normalmente en donde más vibra es donde está mi niña siendo feliz. Aquí, por ejemplo, estoy hablando y diciendo, wow, ya es cierto, como que... Entonces creo que eso es muy bello como poder hablarlo también, ¿sabes? Como porque estamos muy en este lugar del showbiz que llaman, ¿no? Pero el showbiz no busca más que conectar a la gente con las emociones y con lo que siente y con los personajes que los representan o las historias que les recuerdan a algo. Entonces me parece muy bello como que traigas a tu niña esta conversación, porque creo que es una invitación también de este espacio, como conectarse con esa niña que siente auténticamente, ¿no? Como que uno de niño no está, estoy triste, pero que nadie me vea triste, sino que hay es como, ay, no llore. Entonces uno dice, es que llorar, no debería llorar, ¿no? Y creo que traer a las niñas y reconocer a esa niña que siente emociones me parece maravilloso. Sí, mire que nos pasó una experiencia justo este año en este trabajo que estamos haciendo entre Matlock y Bienestar Sin Límites, y es que estamos haciendo unas experiencias con Sony, con los colaboradores de Sony, ¿no? Y entonces parte de las experiencias que nosotros construimos pues tienen mucho juego y experimentar y movernos y soltar, porque esa conexión con el niño que a veces la gente lo ve como muy infantil, pero realmente es conectarnos con los niños son súper serios, de hecho, o sea, si ellos van a jugar, ellos juegan en serio, ¿sí? Y es como que es la seriedad, entonces, ¿sí? Es como,
Y fue muy bonito porque al comienzo con la propuesta era como, bueno, se ve chévere, pero pues, ¿cómo lo van a tomar? ¿No? O sea, ¿será que sí van a arriesgarse a jugar? ¿O será que se van a mover? ¿O será que sí van a charlar? Y ha sido una experiencia súper linda porque, claro, al comienzo era como, uy, esto se siente raro, ¿no? O sea, ellos mismos eran como, pues lo voy a hacer porque ya estamos acá. Y ahorita, cada vez que llegamos, es como, ¿y qué vamos a hacer? ¿Sí? Y la maravilla de qué rico salir de un lugar diferente. Claro. Y creo que eso es muy importante llevarlo a muchos contextos, ¿no? O sea, como de volver a ese niño, reconectarnos con eso, con el juego, con la curiosidad, con sorprendernos, que creo que eso hace también que nos conectemos con esa seriedad de los niños, que es muy distinta a la de los adultos, ¿no? Esa rigidez de, incluso desde el cuerpo, ¿no? Como a veces también desde ahí nos contenemos. Entonces me parece súper lindo también eso que estamos hablando de traer ese niño acá y esas niñas. Total. Bueno, entonces ahora ya como para cerrar, ¿cómo sientes tú esas emociones a veces que creemos que son malas? No sé, esa ansiedad social puede ser una cosa que te confronta a ti misma, pero si hay alguna otra que tú sientas, puede ser en tu oficio como actriz, en tus espacios en los rodajes o en tu proceso como creadora que te haya retado, que te haya enseñado, te haya permitido como evolucionar. Yo creo que de pronto acá está en otro término. Yo padezco mucho el síndrome de la impostora, mucho, y hablo mucho de esto. Porque siento que en alguna entrevista me decían como cuál ha sido, y claro, en estas conversaciones sobre ocupar cargos de liderazgo en estos contextos como mujer, ¿no? Y entonces, ¿cuál ha sido tu obstáculo mayor siendo mujer? Y mi respuesta es usualmente, pues yo misma. He contado con la fortuna de que mi equipo, los equipos a mi alrededor no han puesto en duda mi mirada o mis propuestas por ser chica, ser mujer, pero yo las pongo en duda todo el tiempo. Y creo que si bien conozco hombres también que padecen este síndrome, creo que hay muchas más mujeres que lo padecemos, por cómo fuimos criadas y porque hay un llamado como a la perfección y a estar súper preparadas y a poder defenderse en los espacios que uno ocupa y a no ocupar demasiados espacios o no ocuparlos como tan a nuestras anchas, ¿no? Entonces yo creo que la inseguridad que trae el síndrome de la impostora es una de esas emociones que me habita un montón y me desafía un montón, haciendo Delirio, por ejemplo, y haciendo Malta también. Pero haciendo Delirio, que es quizás más reciente, mis primeras 2 semanas, o mi primer mes, no me digo mis primeras 2 semanas. Mis primeras 2 semanas fueron muy rudas por mi guerra interna conmigo misma. Y llegué muchas veces, era un rol muy desafiante que todos estábamos descubriendo, una narrativa muy desafiante que no se había hecho, ni siquiera nosotros mismos teníamos muy claro qué estábamos haciendo, cuál era el lenguaje, cuál era el tono, lo estábamos descubriendo mientras lo hacíamos. Incluso los showrunners y los directores estaban en un proceso de exploración, y entonces ese no saber a mí me puso en un lugar de mucha vulnerabilidad y de sentir, no sé por qué me contrataron a mí si yo no sé lo que estoy haciendo. Y me van a echar. Entonces mi arma siempre es el sentido del humor, entonces yo llegaba todos los días y les decía como hoy sí nos echaron, y Raba y yo teníamos un chiste que era que decíamos que nos iban a reemplazar con Manolo Cardona y Juana Acosta. Y llegábamos y nos decíamos, ya llamaron a Manolo, ya llamaron. Están negociando, ya están negociando. No nos quedó tan chévere. Entonces esas 2 primeras semanas sí, y yo me preguntaba mucho, porque claro, yo estaba con estos dos, además de grandes actores, como hombres o que uno diría desde afuera y habría que hablar con ellos porque probablemente ni siquiera es cierto, pero hombres que ocupan su lugar con mucha serenidad, que son Raba y Urrego. Y yo llegaba a mi casa y me preguntaba, ¿cómo será que Urrego está cenando tranquilo o está dándose este látigo que yo me estoy dando y llorando en el cuarto? Porque no le parece que la escena quedó a la altura que debía quedar. Y creo que fue de hecho Urrego, y un día que él llegó como muy tranquilo en la segunda semana y como a equivocarse con tranquilidad, que hizo que a mí se me apaciguara un poco esta voz interna y dijera como, bueno, la podemos cagar y a Urrego no le meta.
y me dio una lección como sin él saber que me estaba dando una lección y siempre hablo de esa lección que me dio él también. Pero esa es una de las emociones que a mí, y que creo que igual, yo creo que hay una parte de mí que evidentemente quiere evadir esa emoción y no quiere evitarla y por momentos, esto también se lo trataba de explicar a mi esposo, que siempre que yo hablaba del síndrome de la impostora, en esa época de delirio pasaron muchas cosas lindas al tiempo. Pasó que quedé en delirio y pasó que Mukira quedó seleccionada por Annecy en el Marché du Film de Cannes y yo creo que fueron esas 2 semanas juntas de las más densas emocionalmente para mí y mi esposo me decía, pero ¿cómo así? ¿No te tranquiliza que hayas quedado en delirio? Pues es como, es una reafirmación de que hay algo que estás haciendo bien y yo no entiendes. Es que el síndrome del impostor lo que hace es que entre más reafirmación recibes, tu sensación de paranoia crece más porque se van a dar cuenta y ahora me voy a caer más alto. Y entonces va a ser más estruendoso cuando se den cuenta de que yo no sé actuar y que y que seguramente Mukira quedó en el Marché du Film porque así de mal estará la industria de la animación mundial que eligieron esta película para participar en este lugar. Entonces esa es una voz que es muy ruda. Es muy cruel con eso, Muy ruda. Y esta industria nos pone también a hablarnos a sí mismos, así, a nosotras así también. Creo que no es solo la dureza de nosotras mismas con nosotras mismas, sino la presión que nos rodea, unos estándares que nadie sabe quién puso, esta necesidad de demostrarle qué o a quién, o sea, como entender que si uno está haciendo lo que lo apasiona y lo hace feliz, ahí debería estar tu tranquilidad, no en el que dirán, en qué es lo que van a pensar, en yo sí soy buena para esto al final. No importa, ¿sabes? Y creo que te agradezco muchísimo por compartirlo, porque realmente creo que somos muchos más los que sufrimos del síndrome del impostor, empezando por yo estar aquí sentada, que estoy haciendo yo aquí, haciendo un podcast, hablando de que, ¿sabes? Y creo que es muy importante cuando uno lo habla y lo escucha de otra persona y dice, güey, pucha, a mí me pasa igual. No soy la única que pasa por Yo eso. me siento así y es esa voz interna y creo que puede ser la oportunidad de empezar a darnos cuenta de que podemos hablarnos con más amor también, como que podemos ser más amorosas con nosotras mismas porque probablemente no le diríamos a nadie lo que nos decimos a la hora de no confiar en lo que estamos haciendo por cumplir unos estándares que, ¿cuáles estándares, no? Al final cada camino tiene su propia magia y me parece muy hermoso. Gracias por compartir. Y esa pregunta de qué le diría yo a a una persona si me contara esto, ¿sí? Porque como somos tan rudas con nosotros mismos, como tan fuertes, a veces es difícil hablarnos con ese amor, ¿no? Como abrazarnos y decir, oye, sí, te lo mereces. O sea, sí, has trabajado mucho por esto y también me puedo equivocar y no está mal. Y es verlo como, bueno, si fuera, como tercerizarlo, ¿no? Si fuera otra persona, ¿yo qué le diría? Sí. Y una ahí se da cuenta como, oigan, sí, es que me hace falta ser un poquito más amable conmigo, porque nos pasa a todos y a todas, ¿no? O sea, es muy fuerte porque el tema de la autoexigencia y de tengo que ser perfecta, creo que a todos nos atraviesa de alguna forma. A mí en esa época me acuerdo de que además gente que ni se conocía entre ellas, sobre todo amigas, y yo ni siquiera estaba contándoles esto, pero me empezó a pasar que como que me veía con amigas y todas usaban una frase en algún punto de la conversación que era como, marica, si tú te vieras como yo te veo. Y a mí esa frase me parecía muy conmovedora, me sigue pareciendo muy conmovedora, porque claro, yo además sentía, y si ellas se vieran como yo las veo, ¿no? O sea, como ellas me lo estaban diciendo a mí, pero yo pensaba exactamente lo mismo de ellas, y me parece que es muy, muy bello, pero también doloroso. Esa frase también es muy dolorosa, porque claro, también es el reconocimiento de que igual tú nunca te vas a ver como te ven los demás. Y eso también, yo creo que también hay que hacer las paces con eso. Y obviamente, ojalá uno volverse más aliado a uno mismo y tal, y no darse tan duro, pero también hay una realidad ahí que es, sí, nunca te vas a ver como te ven desde afuera. Y qué curiosidad, o sea, ¿cómo lo verán a uno? Sí. Además son muchas miradas diferentes, ¿no? Y también es eso, ¿no? También esas miradas y esas voces con que te quedas y con que dices como, bueno, lo recibo, pero también lo suelto. Porque si no es muy difícil, ¿no? Claro, también recibiendo de todos lados es como, bueno, sí hay unas cosas, yo con que me quedo, que trabajo, que digo, bueno, esto tampoco lo recibo porque es del otro, pero bueno, qué lindo es lo que nos estás contando y que te abras y nos cuentes esto,
porque creo que son conversaciones que nosotras precisamente queremos abrir más, ¿no? Y es como, hay muchas cosas que se ven, ¿no? Y uno te ve en la pantalla y claro, uno también se arma una idea como espectador y dice un montón de cosas y qué lindo poder conocer pues toda esta parte de Estefanía, que al final pues todos estamos llenos de emociones, de inseguridades, también de maravillarnos, de curiosidad y qué lindo poder tener estas conversaciones y gracias por abrir este espacio y por charlar con nosotras. No, gracias tan honestamente por la invitación. Bueno, pues aquí terminamos esta Mad Love Sessions. Yo creo que es hermoso este espacio, realmente a mí no deja de sorprenderme. Te deseo que esos macombos sean maravillosos, que te los disfrutes, que dejes la ansiedad social en el hotel, porque es una noche para ti, para celebrarte, para agradecerte a ti misma. Creo que a veces esos premios son muy para afuera y se nos olvida que también son para celebrarnos como sector, como colegas. Alguien decía, ¿cómo es que esos premios son para la palmadita en la espalda? Claro que sí. Por supuesto que sí. Es difícil. Si no nos la damos entre nosotros mismos, ¿quién nos va a dar la palmadita en la espalda? Entonces te celebro, te agradezco mucho este espacio. Espero que tus películas se sigan haciendo, que todo lo que te inventes sea animación, lo que sea lo que te dé la gana de hacer, suceda, porque creo que ese es para mí una de las grandes como cosas que me quedo de esta conversación y es podemos ser lo que nos dé la gana hacer, ¿sabes? Y olvidarnos de esa necesidad de ser perfectos, porque la vida solita se va encargando. Al final, la sabiduría está dentro nuestra, es solo de pronto acallarse y escuchar, porque tú misma nos estás hablando de teorías psicológicas que tienes integrada, que probablemente no tenías. Voy a ser psicóloga. Así estamos. Pero bueno, nada, muchas gracias. Feliz día, muchas gracias. Nos vemos pronto y muchas gracias a nuestros aliados, a Apple, que este capítulo y esta temporada se está filmando completamente en iPhones, a Abacoms, a la Academia de Cine, a las socias de Bienestar Sin Límites. Seguimos en Mad Love Sessions. Les mando un beso.